911, what's your emergency? Hola amigos, espero que estén todos súper bien. Yo soy Mika y les doy la bienvenida a este nuevo episodio de Un Rato de Misterio. En el día de hoy les traigo un caso que se conoce como el asesinato imposible. Antes de empezar, los invito a seguir el podcast desde la plataforma en que me estén escuchando, ya que eso ayuda un montón a que estos episodios sigan circulando y esta comunidad crezca cada día más. Ahora sí, una vez más, y como siempre, los invito si quieren a buscar un té, un café, lo que les guste tomar, y empezamos con el caso. La historia del día de hoy empieza con una llamada telefónica. El 19 de enero de 1931 por la tarde, sonó el teléfono del Club de Ajedrez de Liverpool. La persona que llamaba se identificó como R.M. Qualtrough y pidió hablar con uno de los miembros más frecuentes del lugar, James Herbert Wallace. James era un vendedor de seguros de 52 años que pasaba mucho tiempo en el club, pero justo en ese momento no estaba. Según dijo Qualtrough, a quien le atendió el teléfono, quería hablar con James para sacarse las dudas sobre una póliza de seguros que deseaba contratar. Dejó dicho que por favor le dijeran al hombre que lo esperaba al día siguiente a las 7:30 de la tarde en el número 25 de Manlove Garden East, y cortó la comunicación. Más o menos media hora después llegó James al club, ya que ese día le tocaba jugar unas partidas de ajedrez, y se notificó del mensaje anotándose la dirección para no olvidarse. Bien, al día siguiente, James va a trabajar, hace una pasada por su casa donde estaba su esposa Julia, se toma el tranvía hacia Manlove Garden East para encontrarse con este potencial cliente, pero se encuentra con un problema. Esta calle no existía. Existía una calle llamada Manlove Garden North, una que era South y una West, pero no había ninguna calle llamada Manlove Gardens East. Algo estaba mal. Inicialmente James creyó que el conductor del vehículo no sabía de lo que estaba hablando, pero se subió a otros tranvías y corrió la misma suerte. También le preguntó a muchos peatones de la zona y hasta a un policía que cruzó por el camino, pero nadie había escuchado hablar de esa calle. Buscar esta dirección le llevó muchísimo tiempo, y cuando James se quiso dar cuenta, ya había pasado bastante de la hora en la que lo citaron, por lo que resolvió regresar a su casa y volver a encontrarse con su esposa. A eso de las 9 menos cuarto de la noche, los Johnson, que eran la pareja de vecinos de Julia y James, se encontraron a James muy enojado en la puerta de su casa. Según las palabras del hombre, las puertas de su hogar parecían estar trabadas, tanto la principal como la trasera. Les dijo que había probado abrirlas varias veces, con y sin la llave, pero sin éxito. Tocó un largo rato y hasta gritó el nombre de su esposa para que ésta le abriera la puerta, pero nadie contestó. Para demostrarle a los Johnson que las puertas no abrían, James volvió a probar con ellos delante. La principal no abrió, pero la trasera abrió de inmediato y sin problemas. En ese momento, el hombre ingresó a la casa, mientras sus vecinos lo esperaban afuera, con el presentimiento de que algo andaba muy mal. Y no se equivocaba. A los pocos minutos, James volvió a salir y con mucha calma le dijo a sus vecinos: «Entren,
Han matado a Julia. En el living de la casa, frente a la chimenea, yacía Julia con signos de haber sido violentamente golpeada. Han acabado con ella. Miren su cerebro, decía James una y otra vez. Mientras revisaba la casa con ayuda de los vecinos, el hombre descubrió que el cajón donde guardaba algo de dinero estaba abierto y vacío. Era lo único en toda la casa que parecía haber sido alterado. De hecho, la cartera de Julia, que también tenía plata dentro, estaba en la mesa de la cocina totalmente intacta. Una vez que revisó la casa por completo, James le pidió a sus vecinos que se quedaran allí mientras él iba a llamar a la policía, que tardó casi media hora en llegar. Para ese entonces, habían muchos problemas en el cuerpo policial de la ciudad porque luego de una huelga que se dio unos años antes, prácticamente la mitad de los oficiales habían perdido su trabajo. Y los que quedaron no alcanzaban a cubrir las necesidades de toda la población y tampoco estaban muy actualizados con las prácticas de la época. Es por eso que, para determinar la hora de muerte de Julia, se utilizó una práctica que ya para ese entonces ni siquiera se usaba. Así es como concluyeron que la mujer había fallecido a eso de las 8 de la noche, casi una hora antes de que James llegara, y lo único extraño que encontraron en la casa fue un piloto de lluvia quemado en la chimenea. Bien, hagamos un pequeño resumen de la información que tenía la policía en ese entonces. James había recibido un llamado muy extraño que lo invitaba a una reunión en una calle que ni siquiera existía. De pronto, mientras él estaba perdido por las calles de Liverpool, su esposa es asesinada dentro de una casa completamente cerrada y el asesino sale sin dejar rastros y llevándose solamente algo mínimo de plata. ¿Qué pasó? Prácticamente desde que se abrió el caso, empezaron a investigar a distintos sospechosos mientras intentaban localizar al misterioso R.M. Qualtrough que habría citado a James. El primer sospechoso era un chico de 22 años llamado Richard, que aparentemente había perdido su trabajo por culpa de James. Bueno, no exactamente. El joven fue denunciado por James a sus superiores porque estaba estafando gente. Richard había sido compañero de trabajo de James, conocía a Julia y sabía dónde guardaban el dinero. El segundo sospechoso importante del caso fue Joseph, un hombre que le proveía servicios sexuales a Julia. Sin embargo, las dos líneas de investigación quedaron truncas porque no pudieron encontrar ningún tipo de evidencia en contra de ninguno de estos hombres. Pero apareció algo prometedor. La policía logró localizar de dónde se hizo la llamada de Qualtrough, y eso fue suficiente como para encaminar el caso hacia otra dirección. Esta misteriosa llamada se hizo de una cabina telefónica que estaba a pocos metros de la casa de los Wallace. Esta cabina no solo estaba cerca de la casa, sino que estaba justo al lado de la parada del tranvía que James se tomaba para ir al club de ajedrez. Y de pronto, todas las sospechas empezaron a caer sobre el hombre. La historia de la llamada era bastante extraña, sin contar el tema de la dirección errónea. ¿Quién era el hombre que llamó? ¿Cómo sabía que Wallace iba a estar en el club? Podríamos decir que James era un miembro muy activo del club de ajedrez, pero ese mes en particular no había ido ni un solo día. Solamente se presentó en el lugar la noche que lo llamaron. Para la policía, esto sonaba bastante raro. Si bien la persona que atendió el teléfono en el club juraba y perjuraba que no era James el que había llamado, no podían estar 100% seguros de esto. Mientras investigaban a James, se analizaron diferentes teorías sobre el caso.
la posibilidad de que Julia hubiera sido asesinada por un robo no era muy probable. No había señal alguna de que se hubieran forzado las puertas, y si solamente hubiera sido un robo, el ladrón ni siquiera se hubiera tomado el trabajo de cerrar todo con llave. Como si esto fuera poco, la plata que le robaron a James tampoco era demasiada como para justificar un robo con un asesinato semejante, sin contar que era lo único que faltaba en toda la casa. No solo esta teoría no cerraba, sino que la policía ya había sacado su propia conclusión. Estaban completamente seguros de que James había asesinado a su esposa y que usó la llamada del hombre misterioso como coartada para demostrar que él estaba fuera al momento del crimen. Pero había algo que no cerraba del todo en esta teoría: la hora de muerte de Julia. Mientras James intentaba llegar a la dirección que le pasaron, como les conté, habló con muchísima gente. Obviamente, toda esta gente recordaba la situación justamente por el detalle de la calle que James estaba buscando, que no existía. Entonces, el hombre tenía un montón de testigos que afirmaban haberlo visto a eso de las 8 por distintas partes de la ciudad. Si Julia fue asesinada a las 8, James no podría haber sido el culpable. Ahora, ¿se acuerdan que les conté que para determinar la hora de muerte se usó una práctica muy vieja? Bueno, esa práctica no se usaba más por un motivo muy específico. No era segura y generalmente arrojaba información errónea. Para ese momento, la policía ya estaba completamente segura de que James había sido el asesino, aun cuando no había ni una sola prueba en su contra. Sí, es verdad, era un caso rarísimo, pero aún así no había pruebas en su contra. Entonces, para que la historia cerrara tal y como ellos querían, cambiaron la hora de muerte de Julia de las 8 a las 6:30 de la tarde. ¿Qué pasó en ese momento? Aparecieron nuevos testigos que afirmaban haber visto a James a esa hora por la calle y además un vendedor de leche que aseguraba haber hablado con Julia un ratito antes, justo antes de que James saliera a tomarse el tranvía. La investigación de la policía estaba atada con alambres, como decimos acá en Argentina. Había algo que claramente no cerraba del todo, pero no estaban dispuestos a seguir investigando. Lo que terminó de coronar esta teoría sin fundamentos de los investigadores fue la forma en que James habría matado a su esposa. El día del crimen, muchos testigos habían visto a James usar un traje específico que se puso muy temprano y usó hasta la noche. Si James hubiera sido el asesino, y teniendo en cuenta lo violento que fue el crimen de Julia, se hubiera manchado toda la ropa con sangre, y sin embargo, su traje estaba impoluto. Para lograr que la teoría cerrara de alguna forma, la policía afirmó que James se habría desnudado antes de matar a Julia, llevó adelante el crimen usando solamente ese piloto de lluvia a medio quemar que encontraron en la chimenea, luego se bañó, se puso nuevamente su traje y salió en camino a su cita con el cliente misterioso. De todo esto no se pudo probar absolutamente nada, pero aún así James fue acusado y sin ninguna prueba, condenado a muerte en la horca. Sin embargo, esta condena no llegó a llevarse a cabo porque intervino la Corte de Apelación Criminal y revocó el veredicto basándose en que, justamente, no había ningún tipo de evidencia en contra de James, que desde el primer momento se declaró inocente. A partir de ese momento, el caso de Julia quedó estancado. Los investigadores no revisaron otras teorías, no buscaron a otros sospechosos, nada. Y a pesar de que James fue declarado inocente, para ese entonces ya estaba muy mal visto en la ciudad
porque todo el mundo se hizo eco de las acusaciones y lo creían un asesino. Entonces, el hombre decidió que lo mejor era irse a vivir a otra ciudad lejos de Liverpool y falleció 2 años después a causa de algunas complicaciones renales. Al día de hoy, aún no se sabe lo que sucedió con Julia Wallace ese 19 de enero de 1931. Y todo parece indicar que este caso, conocido popularmente como el asesinato imposible, seguirá siendo una incógnita por mucho tiempo más. Espero que les haya gustado este nuevo episodio del podcast y les agradezco por haber llegado hasta acá. Si quieren, pueden apoyar esta producción desde cafecito.app/Un Rato de Misterio y también suscribiéndose, dando like o compartiendo su episodio preferido con otras personas. Queridos amigos, eso ha sido todo por hoy. Les mando un beso grande y los despido. Hasta el próximo episodio.